¿Qué? 80% del examen va a ser de las diapos, 20% del libro. Pero cuidado se aplacen, porque el examen práctico era de las diapos y se han sacado malas notas. Y sí, o sea, después de cada tema, así, no que vale notas, pero nada, solo para a ver si aprendemos bien, hacemos un cuestionario así, puede ser online, después de cada tema, solo para ver más o menos. ¿Un cuestionario? ¿O forma de preguntas? Eso, tipo Kahoot, Google. No, podemos hacerlo los viernes. Sí, cada viernes. Pero que no vaya. Y no me era só para reforçar o que já aprendimos. Sí, ya lo vamos a hacer, pero la siguiente, porque el viernes ya tenemos el examen. No va a tomar toda la clase. Sí. Por Kahoot podemos hacer. Para simpáticos, En las próximas sexta o nesta sexta? Nesse viernes. no, el otro. Examen. El examen es este viernes. Este viernes. Este viernes. Porque el otro viernes es Viernes Santo. Entonces, No es fácil. no va a haber clases. ¿Va a ser hasta lo que avancemos ahora o hasta el miércoles martes? Ah, ya. Pero no los días donde pero de todos modos, Por eso ya, aprovecha chicos, más que silencio. tengo 60. ¿Puedes cerrar la puerta? por Pero no favor? vale una forma. Ya este tema es largo, hay muchos efectos, muchos receptores, muchas acciones similares y contrarias, es algo tedioso y aburrido, entonces es similar al tema que vimos del sistema nervioso central. Si quieren conversar pueden salir, a mí no me molesta, la verdad. Depende de ustedes, no me hago yo. Pero si van a no hagan ruidos, porque no quiero estar gritando, me canso. Ya, esto lo he sacado del Goodman-Hillman. Voy a empezar a meter del Goodman-Hillman algunas cosas porque Katsum a veces no hace mucho énfasis sobre los fármacos, te habla de manera muy generalizada. Ahora, solo para aclarar, este tema de simpaticomiméticos lo estamos llevando de forma general. Después viene simpaticolíticos o antagonistas de receptores adrenérgicos, que igual lo vamos a ver de forma general. Terminando esto, ya habríamos acabado todo el sistema nervioso central, sistema nervioso periférico, de forma general, viendo un pantallazo de cómo actúan los fármacos y sus acciones, pero de ahí entramos a patologías específicas. ¿Sí? Por ejemplo, creo que empezamos con hipertensión arterial. Ahí vamos a ver algunos fármacos simpaticomiméticos que se utilizan, algunos, ¿sí? Y otros simpaticolíticos, ¿sí? Como betabloqueantes, que son un montón de fármacos que se utilizan en hipertensión arterial. Entonces vamos a ir sumando, ¿sí? Esto necesitan saberlo como básico. No estamos llevando de forma específica fármacos como para decirles tal fármaco, mecanismo de acción, vía de administración, dosis, etcétera, etcétera. Eso lo vamos a ver por patología, ¿sí? Porque está en su libro así, está como hipertensión. Un ejemplo grande, digamos, en hipertensión viene en tratamiento por escalones. Sí, se suele utilizar un betabloqueante, un bloqueante de canales de calcio, un diurético, ¿sí? Empiezas con, o si no, empiezas con un IECA1A2, que es un inhibidor de enzima convertidora de angiotensina. Este es un ejemplo nada más, ¿sí? O un antagonista de angiotensina, ¿sí? Cualquiera de los dos. Para el escalón 2, subes y le añades un bloqueante de canales de calcio, o le añades un diurético, y para el escalón 3 le das todos los tres juntos. Entonces vamos a ir viendo así el tratamiento y los fármacos, sus mecanismos de acción, sus dosis, cada cuánto, etcétera, etcétera, de forma más específica. Esto es general, es para que se ubiquen qué hace, dónde están los receptores, qué hace cada receptor, qué pasa si lo activamos, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, clasificamos los fármacos y vemos su estructura química, pero de manera grande. Entonces es un tema largo, ¿sí? Pongan atención o estudienlo bien en su casa o lean luego las diapos, cualquiera de los dos o cualquiera de las tres es válida, pero sí tienen que saber, ¿sí? Como del parasimpático hemos llevado, exactamente igual, solo que este es más largo como receptor.
Entonces esto está en el Goodman-Hillman y es la clasificación de los agonistas adrenérgicos. Hay tres tipos: acción directa, acción indirecta y acción mixta. El de acción indirecta es fácil. Los fármacos de acción indirecta son los que interactúan con los receptores adrenérgicos. ¿Sí? Pueden ser alfa, beta o dopaminérgicos y hay varios subtipos. Entonces, acción directa interactúa con receptores. El de acción indirecta tiene varios mecanismos. ¿Sí? Uno de ellos es que estos fármacos pueden generar o estimular la liberación de la norepinefrina o adrenalina por la célula. ¿Sí? Ese es un mecanismo de acción. Otro mecanismo de acción inhibe la recaptación. ¿Se acuerdan en la transmisión adrenérgica? Dijimos que cuando se liberaba la norepinefrina, digamos en el botón sináptico, cuando salía de la célula de las vesículas, la hidrolización enzimática no era la vía principal para que culmine su efecto, ¿sí? Sino que había un transmisor, una proteína que recogía toda la adrenalina y la volvía a meter a la célula o a las vesículas, que eran las NET, ¿sí? Eran los transportadores de norepinefrina. Entonces, estos fármacos de acción indirecta son capaces de inhibir la recaptación de la norepinefrina, bloqueando las NET, que son los transportadores de norepinefrina, ¿sí? Es otra acción. Otra acción, inhiben las enzimas que hidrolizan a la epinefrina, que es la MAO, es monoaminooxidasa, ¿sí? Un cuarto mecanismo es inhibir la COMT, ¿sí? Que es O-metiltransferasa, y algo así, no me acuerdo. Me he olvidado qué es COMT, fíjense, es O-metiltransferasa, pero no me acuerdo qué es la C. ¿Está arriba está? No olvidó que es la C, pero es O-metiltransferasa. Lo podían googlear también, aquí está. Catecol O-metiltransferasa, ¿sí? Entonces, los de acción indirecta básicamente tienen cuatro mecanismos de acción, ¿sí? Inhiben dos enzimas, inhiben una proteína que es encargada de la recaptación de la norepinefrina y son capaces de estimular la liberación de norepinefrina, ¿sí? Esos cuatro mecanismos. Y los de acción mixta hacen ambos, interactúan con los receptores y tienen algunos efectos indirectos. No todos, pueden ser algunos, pueden tener que ver con enzimas o bloquear la recaptación, ¿sí? Cualquiera de esos. Es una tablita muy fácil de entender, ¿sí? Allá arriba dice tema 12, ¿sí? Está en el tema 12, creo que ni bien lo abres está ahí la tabla, pero de Goodman-Hillman, no de Katsu. Y ahora, ¿a qué receptores? Bueno, los receptores tanto de los parasimpáticos como de los simpáticos están acoplados a proteína G. Hay varios tipos de proteína G, cada proteína G tiene un efecto diferente, ¿sí? Por ejemplo, la proteína estimulante, la proteína S, la proteína GS, G sub S, ahí está en el libro, es la estimulante de la adenilciclasa. La G sub I y la G sub O son proteínas inhibidoras de adenilciclasa. La G sub Q y la G11, que son proteínas que también están acopladas a receptores alfa y a fosfolipasa C. Entonces, los efectores de las subunidades alfa activadas por los receptores incluyen adenilciclasa, fosfolipasa C y canales iónicos. ¿Sí? Cada proteína G, cada subtipo de proteína G tiene un mecanismo de acción distinto. Cuando me refiero a que están acoplados, es como lo hemos visto en el tema 2, que el ligando se unía al receptor y mediado, y el receptor activaba la proteína G y mediado por esas proteínas que recién ejercían sus efectos farmacológicos. Ahora hay varios tipos de receptores, ¿sí? El alfa 1, que tiene varios subtipos, subtipo A, subtipo B, subtipo D. El alfa 2, subtipo A, subtipo B y subtipo C. El beta 1, 2 y 3, y la dopamina que va del 1 al 5 en correlativo. Lo que me interesa de esta tablita que sepan es a qué proteína G van acoplada y el efecto que genera. Por ejemplo, como ven en el caso de la dopamina, que va de D1 a D5, sus efectos a nivel del AMP cíclico son variados, ¿sí? La 1 y la 5 aumentan el AMP cíclico, la 2, 3 y 4 disminuyen el AMP cíclico. Y como ven, la D1 y la D5 están mediadas por la proteína G estimulante, la 1 y la 5. Y la 2 y la 3 y la 4 están mediadas por la proteína G inactiva, ¿sí? G sub I.
Otros ejemplos, los receptores beta, igual, proteína G estimulante. Aumentan el nervio cíclico y es común en todos, fácil de acordarse. Los únicos que varían son los de la dopamina. El tipo alfa 2, asociado con la proteína G inactiva, disminuye el nervio cíclico. Entonces, alfa disminuye, beta aumenta el cíclico. Y los tipo alfa 1, asociados a la G sub Q, aumenta el trifosfato de inositol y el desilglicerol, común en todos los subtipos de alfa 1. Entonces, importante que lo sepan. Ahora, tipos de receptores. Bueno, esto es una descripción, o bueno, algo más descrito que en la tablita, pero básicamente dice lo mismo. Entonces, los alfa 1 están acoplados por medio de proteína G a la familia G sub Q y a fosfolipasa C. La fosfolipasa hidroliza fosfoinositidos formando el trifosfato de inositol y desilglicerol, y el trifosfato promueve el aumento de calcio citoplasmático, igual que en los parasimpáticos hemos visto, aumentaba el calcio citoplasmático, y activa diversas proteínas sinasas dependientes de calcio. El desilglicerol coopera con el calcio y activa proteínas sinasa C. Sí, y estas modulan la actividad de muchas vías de señalización. Los alfa 2 están acoplados a la proteína reguladora inhibitora, que es la G sub I, reduce la actividad de la adenina ciclasa y disminuye la concentración intracelular de AMP cíclico. Los ligandos del alfa 2 inhiben la adenina ciclasa y provocan la disociación de la proteína G en su estado inactivo, en sus unidades, por un mecanismo en sí. Y este proceso culmina en modificación génica. Entonces, todos estos efectores, estos segundos mensajeros, lo que hacen es ir hasta el núcleo y generar el efecto farmacológico que estamos buscando. Ahora, los subtipos beta 1, 2 y 3 están acoplados a proteína reguladora estimulante, que es la G sub S. El AMP cíclico es el sistema mensajero que media todas las acciones de los receptores beta, y en el hígado el AMP cíclico media una cascada de eventos que culmina con la activación del glucógeno fosforilasa. En el corazón aumenta el flujo de calcio al interior de la membrana celular. En el músculo liso promueve relajación por fosforilación de la sinasa de cadena ligera de iosina hacia una forma inactiva. El D1 se asocia con la estimulación de la adenina ciclasa, y la relajación del músculo liso mediado por D1 se debe a la acumulación de AMP cíclico en el músculo liso vascular. Entonces, la dopamina actúa como vasodilatador. En este caso, luego la dopamina, vamos a ver que depende de los efectos, es dosis dependiente igual, ¿sí? Depende de la dosis baja, terapéutica, o dosis alta. Ahora, la regulación de receptores, ¿se acuerdan que en los temas pasados les había explicado la regulación negativa de los receptores? Era el primero o segundo tema, no me acuerdo. Pero consistía en la endocitosis del receptor por una exposición prolongada a los ligandos, ¿sí? El ligando se unía con el receptor por un tiempo muy prolongado, y la célula lo que hacía era una endocitosis del ligando más receptor, y progresivamente el número de receptores disminuía por la endocitosis acelerada, y el efecto farmacológico se veía mitigado porque ya no había receptores que puedan generar el efecto, ¿sí? Esto es más o menos igual. Los adrenoreceptores están regulados por hormonas, fármacos, edad, estados de enfermedad. Por ejemplo, en la diabetes, que es una patología que afecta de forma multisistémica a muchos sitios y genera una pérdida de la sensibilidad de simpático-miméticos, ¿sí? Por ejemplo, los diabéticos tienen eso. Entonces, la desensibilización de los adrenoreceptores puede ocurrir después de la exposición de catecolaminas y otros medicamentos simpático-miméticos. Entonces, posterior a la exposición de un tejido o célula al agonista durante cierto tiempo, ese tejido se vuelve menos sensible, más sensible. ¿Por qué es importante? Porque puede limitar la respuesta terapéutica de los agentes simpático-miméticos, ¿sí? Porque pierde la sensibilidad. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos mediante los cuales se regula el receptor? Que suceden con relativa lentitud. Por ejemplo, cambios transduccionales en la concentración de proteína del receptor, modificación covalente crítica del receptor, asociación de receptores con otras proteínas, cambios en su ubicación subcelular, pero los dos tipos principales de desensibilización son la homóloga y la heteróloga.
Ahorita les explico qué son. ¿Ya salió fecha de parcial? Ya hasta donde lleguemos para el parcial. Ya. Entonces, la homóloga, ¿en qué consiste? Pérdida de la capacidad de respuesta exclusivamente a los receptores expuestos a actividad sostenida o repetida por el agonista. O sea que se va a desensibilizar el mismo receptor con el que está interactuando. ¿Sí? Fácil. La heteróloga es la desensibilización del receptor por sus agonistas que da por resultado la desensibilización de otros receptores. ¿Sí? Esa es la diferencia. Uno homóloga es el mismo receptor, heteróloga es otro receptor. ¿Y cómo sucede un ejemplo de regulación homóloga? Tiene que ver con la fosforilación de receptores por la familia de proteínas sinasas que están acopladas a proteína G. Entonces, ¿cómo sucede? Que la fosforilación de receptores aumenta la afinidad por las arrestinas, que son un grupo de proteínas. ¿Sí? Estas arrestinas van a interactuar con la clatrina y el adaptador de clatrina A2 y eso produce la endocitosis del receptor. Las arrestinas aumentan la capacidad del receptor disminuyen la capacidad del receptor para activar la proteína G. Entonces, lo que tienen que saber de ahí es que la fosforilación de receptores lleva a la endocitosis del receptor. Solo para que se acuerden, entre medio está todo ese proceso de cómo actúan las proteínas. Y el heterólogo, ya lo hemos dicho. Ahí está NET, para que no se olvide. Entonces, las NET son transportadores de norepinefrina. ¿Sí? Como les había mencionado antes en la transmisión adrenérgica, son la principal vía de eliminación de la norepinefrina. ¿Sí? La principal vía. No es por catecol, no es por COMT, no es por MAO, no es enzimática, sí es recaptación por NET, sí es la principal. Ya sea, pregunta, o susceptible a pregunta. Entonces, a nivel cardíaco, aproximadamente el 90% de la norepinefrina es recaptada por la NET. El resto puede ser absorbida por corriente sanguínea, puede ser absorbida por células extraneuronales, metabolizada por la catecolamitiltransferasa. A nivel vascular sí varía porque la NET solo se lleva el 60% de la norepinefrina aproximadamente. También la norepinefrina puede ser sometida a metabolismo por la monoaminooxidasa, que es la MAO. Y así se ve. Que de hecho voy a preguntar. En otras partes del cuerpo hay otros transportadores. Para la dopamina es la DAT, transportador de dopamina. Para la serotonina es la SERT, que es transportador de serotonina. Pero la que tiene afinidad por casi todas las catecolaminas es la NET. ¿Sí? Es equivalente a su afinidad por la dopamina y la norepinefrina. Y puede eliminar dopamina en zonas del cerebro donde el transportador de dopamina es muy bajo. ¿Sí? Por ejemplo, la corteza cerebral es uno de esos lugares. Ahora, el bloqueo de las NET o la cocaína, lógicamente va a aumentar la concentración de la norepinefrina, que actuaría como nuestro agonista endógeno. ¿Sí? Entonces, provoca lógicamente un aumento de la estimulación de los receptores alfa y beta, porque la NET inactiva y recicla la norepinefrina. Entonces, los fármacos que utilizan ese mecanismo de bloquear la NET son cocaína, anfetaminas, antidepresivos tricíclicos. El blanco es la NET, ¿sí? Que es el transportador en general de monoaminas, no solamente de la norepinefrina, que es la NET. No sé por qué le sacan foto a las diapos, porque a la noche les voy a pasar. Pero a ver si manda un mensaje al grupo, ya no les digo. Y ahora vamos a ver la química de los simpaticomiméticos. La química es importante, ya se han debido dar cuenta, solamente vemos la estructura para poder asociarlo con qué tan liposolubles son o por qué vías se pueden administrar, si son activos vía oral, si solo sirven para el venoso, cómo afecta su distribución, si llegan o no al sistema nervioso central.
central, son las cosas más importantes que tenemos que aprender de la química de los fármacos, ¿sí? Lamentablemente tenemos que ver su estructura. Entonces a nadie le gusta química, asumo yo, pero bueno. La fenilamina es el compuesto, o la fenilamina es el compuesto que se puede considerar el fármaco original del que se derivan los simpático-miméticos, o la mayoría de ellos. Entonces este fármaco tiene un anillo de benceno con una cadena lateral de etilamina. En chino, sí, en chino. La presencia de grupos oxidrilo en el anillo 3 y 4 bencénico produce catecolaminas. O sea, que el oxidrilo en el anillo 3 y 4 nos genera norepinefrina, adrenalina, dopamina, cualquier catecolamina, ¿sí? Si sustituimos ese anillo de benceno en posiciones 1, 2 y 3, nos produce los alfa o betacarbonos, y al producir esos alfa o betacarbonos logramos una mayor afinidad por receptores beta o alfa y generamos fármacos muy selectivos, ¿sí? O casi de actividad pura. Dice casi puros o casi de actividad pura porque algunos fármacos que son muy selectivos y que se supone que estimulan solo beta o solo alfa son igual dosis dependiente porque en cierto punto saturan otros receptores. Siendo selectivo beta puede saturar alfa y puede generar los efectos del alfa, entonces es bastante confuso poder entender todos sus efectos. La presencia de un grupo oxidrilo produce catecolaminas susceptibles a la catecolometiltransferasa. Entonces, esta enzima se encuentra en el intestino, en hígado, y las catecolaminas por eso son inactivas vía oral. No existe ni adrenalina ni noradrenalina que se pueda administrar vía oral. Sí existe levodopa vía oral para Parkinson, pero es un precursor, eso se absorbe y se transforma en dopamina ya en el sistema nervioso central o donde se necesite que actúe. No estamos administrando dopamina directamente porque se destruye por las enzimas. Sí, entonces el fenómeno del primer paso las destruye completamente, no tienen biodisponibilidad de ser, no se administra vía oral. Solo se usan para terapia, endovenoso, intramuscular o subcutáneo, y son muy potentes. Entonces, la ausencia de uno o ambos grupos oxidrilo en el anillo de fenilo aumenta la biodisponibilidad oral y prolonga la duración de la acción. O sea que si le añadimos un oxidrilo en el anillo de fenilo, ya tenemos fármacos que podemos usar vía oral, que se pueden absorber vía oral, que no sufren el metabolismo enzimático del primer paso. Y la ausencia de anillo en los grupos oxidrilo aumenta la distribución de la molécula en el sistema nervioso central, ¿sí? Más adelante vamos a ver que la norepinefrina no tiene la capacidad de tener una alta concentración a nivel del sistema nervioso central por la barrera hematoencefálica. ¿Cuáles son estos fármacos activos vía oral y que se distribuyen muy bien? Son drogas, ¿sí? Efedrina, anfetamina, drogas muy adictivas, etc. Activas vía oral, de duración de acción prolongada y tienen efectos a nivel del sistema nervioso central. ¿Qué pasa si sustituimos un grupo amino? Se incrementa la actividad por el receptor beta. La sustitución en el carbono alfa bloquea la oxidación por la monoaminoxidasa, prolongando su acción. Sustitución del carbono beta genera agonistas de acción directa y facilita la activación de los adrenoreceptores. Ya, esta tablita es muy buena, muy fácil de entender, está igual en el libro, no tienen que sacar fotos ni nada. Veamos tipo de receptor, tejido y la acción. Y de memoria ya sabemos que si el M3 genera miosis, el alfa 1 genera midriasis, ¿sí? Entonces, porque se encuentra en músculo dilatador de pupila, músculo liso pilomotor, próstata, y en el músculo dilatador de la pupila, ahí está, dilata la pupila. Aunque dice contracción, ¿no? Pero dilata la pupila. En el músculo liso pilomotor genera erección del pelo y en la próstata contracción de la próstata. Alfa 2 y beta 1 son característicos del corazón, ¿sí? Se encuentran en el corazón. El alfa 2 aumenta la fuerza de contracción, también se encuentra en neuronas o sinápticas del sistema nervioso, en plaquetas, genera agregación, terminales nerviosas adrenérgicas y colinérgicas, donde inhibe la liberación del neurotransmisor, y algunos músculos lisos vasculares donde genera contracción, ¿no? El alfa 2 está en células grasa e inhibe la lipólisis, y el beta 3 está en células grasas también y activa la lipólisis.
Entonces, si le damos un fármaco, o sea, por eso es complejo, porque si le damos un fármaco, por ejemplo, como la norepinefrina o la epinefrina, que interactúa con todos los alfa y con todos los betas, aunque depende cuál tiene mayor afinidad por uno y por otro, nos va a generar todos esos efectos, y hay muchos efectos que son contrarios, como el alfa 2 que inhibe la lipólisis y el beta 3 que activa la lipólisis. Y así es en todo, ¿sí? Por eso es confuso. Entonces, beta 1 y alfa 2 corazón, ¿no? El beta 1 aumenta la fuerza y la frecuencia, o sea, enotrópico y cronotrópico positivo. También estimula la liberación de renina. El beta 2 relaja el músculo liso, promueve la captación de potasio, activa glucogenólisis. El beta 3 relaja el músculo detrusor, activa la lipólisis. El D1 dilata vasos sanguíneos renales y el D2 modula la liberación del transmisor. Si bien el D1 dilata los vasos sanguíneos renales, es un receptor de dopamina. La dopamina en grandes dosis es como la norepinefrina y genera vasoconstricción en todo y disminuye el flujo sanguíneo renal. Por eso les dije que la dopamina es dosis dependiente. Efectos de los fármacos simpático-miméticos en los sistemas de órganos. Ya vamos a ver órgano por órgano, pero el que más vamos a ver es músculo liso vascular y corazón, que es donde más efectos tiene, ¿sí? Entonces, sistema cardiovascular activa receptores alfa y beta. Y los efectos están basados en frecuencia cardíaca, función miocárdica, resistencia vascular arterial y retorno venoso. Dependiendo de la dosis o qué fármaco es, pueden aumentar el gasto cardíaco, pueden generar hipertensión arterial, vasoconstricción generalizada, son cronotrópicos, inotrópicos, hormonotrópicos positivos. En fin, tienen muchas implicaciones en el cardíaco y lo vamos a ir viendo cada uno y con su receptor. Entonces, alfa 1, lechos vasculares, vasoconstricción arterial y venosa. El efecto sobre la función cardíaca es relativamente menor, porque ya hemos visto que los que más se encuentran ahí es alfa 2, beta 1. Ahora, la fenilefrina, un simpático mimético, aumenta la resistencia arterial periférica, aumenta la presión arterial y disminuye la capacitancia venosa. Cualquier fármaco que induzca un aumento de la presión arterial media, o sea que si aumenta la sistólica o aumenta la diastólica, por ende aumenta la presión arterial media, normalmente genera una descarga vagal compensatoria, es una activación del simpático, del parasimpático, perdón. Y no se olviden que el parasimpático tiene inervado el corazón, y no solamente con la descarga parasimpática o descarga vagal va a generar una bradicardia compensatoria, sino que puede inhibir la liberación de catecolaminas. Tiene esa habilidad también el parasimpático. Ahora, con refrens cardiovasculares conservados, el aumento de presión arterial genera bradicardia por estimulación vagal, porque el vasoreceptor va a detectar ese aumento de presión y va a generar la descarga vagal compensatoria, ¿sí? Entonces, sube la presión, baja la frecuencia cardíaca. Este es un medicamento que todo el mundo lo consume y es de venta libre, ¿sí? Cualquier antigripal suele traer esa forma, ¿sí? El paracetamol es un AINE, es un analgésico, es un antipirético, tiene cada uno de sus implicaciones. La isoefedrina es el simpático mimético aquí, y la clorferinamina es un antihistamínico de primera generación. Entonces, la isoefedrina, que es simpático mimético, aquí está actuando como un descongestionante. La isoefedrina es un derivado de una especie de anfetamina, podría decirse, pero es un derivado muy suave. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando les había explicado de la quiralidad y los enantiómeros? Les había dicho que la mayoría de los, o el 50% de los fármacos son moléculas quirales, ¿sí? Y eso las hace muy específicas, y el 50% son no quirales, no las hacen específicas. Pero cuando una molécula es quiral y es específica, tiene varios enantiómeros, eso es variable dependiendo del fármaco. Y cada enantiómero tiene la capacidad de interactuar de forma distinta con su receptor y generar un efecto más o un efecto menos potente. Y es el caso de la isoefedrina, ¿sí? Es solo un enantiómero de un derivado de anfetamina. Por eso no tiene esos efectos y es mucho menos potente en la activación simpática. Sirve como descongestionante porque genera vasoconstricción en los plexos de la nariz, nada más. Es así de sencillo. Los alfa-2 están localizados en la vasculatura y generan vasoconstricción administrados de forma local. Vía sistémica inhiben el tono simpático y reducen la presión arterial.
un alfa 2, un simpático mimético. Los receptores beta a nivel cardíaco actúan como inotrópico y cronotrópico positivo. Vasodilatación en ciertos lechos vasculares mediante el beta 2, porque disminuye la resistencia vascular periférica. Hemos dicho que el beta 2 está en el corazón, pero genera vasodilatación periférica. Entonces, el efecto neto sería aumentar la presión arterial sistólica, disminuir la diastólica, de modo que la presión arterial media disminuye. Entonces, no tiene una reacción refleja, ¿sí? A nivel cardíaco, los receptores beta son cronotrópicos, neumotrópicos, enotrópicos positivos. Aumentan el gasto cardíaco, aumentan la frecuencia cardíaca, generan vasodilatación coronaria y la estimulación excesiva puede generar arritmias. Forzosamente, si un receptor aumenta el gasto cardíaco, aumenta la frecuencia cardíaca y tiene todos esos efectos trópicos positivos, el consumo de oxígeno por parte del corazón se va a incrementar. Por eso es la vasodilatación coronaria, ¿sí? Porque si no tuviéramos esa vasodilatación coronaria, el paciente se infarta. Sí, va a tener una necrosis miocardial. Aquí no hay nada difícil de entender, solo tienen que acordarse de todos esos efectos. Receptores de dopamina. Genera vasodilatación mediado por el D1 en vasos renales, espláncnicos, coronarios y cerebrales. Otra cosa que recalcar es que las catecolaminas pueden llegar a generar una muy leve vasoconstricción en vasos cerebrales, ¿sí? Porque como les dije, no lo atraviesa y no alcanza concentraciones mayores a ese nivel, entonces casi no genera modificaciones no genera ni vasoconstricción ni nada. La dopamina en dosis más altas puede activar adrenoreceptores. En dosis bajas predomina efectos dilatadores y por ende disminuye la resistencia vascular periférica. La dopamina en dosis moderadas estimula los beta-1 y actúa como cronotrópico y inotrópico positivo, y en dosis altas la dopamina activa receptores alfa-vasculares provocando vasoconstricción, incluso a nivel renal. Entonces la dopamina tiene un espectro muy amplio de acciones y funciones en el cuerpo dependiendo de la dosis. Los fármacos que por excelencia se suelen utilizar en shock, puede ser shock cardiogénico, shock hipovolémico especialmente, suelen ser las catecolaminas, pero las más usadas son la adrenalina o la noradrenalina, cualquiera de las dos. Pero en raros casos que no se disponga de esos fármacos, pues se puede usar dopamina, pero en dosis muy grandes, porque como ven, estimula igual los alfa y los beta y genera efectos similares a la norepinefrina. Los beta 2 en el músculo liso bronquial causan broncodilatación. La clase que hemos visto, los antimuscarínicos, hemos visto al ipratropio, al tiotropio, que nos generaban broncodilatación porque bloqueaban al parasimpático. Aquí los simpáticos o los simpaticomiméticos nos generan igual broncodilatación, estimulando al beta 2 que se encuentra en el bronquio, ¿sí? ¿Para qué patologías nos sirve? Para asma, para EPOC, cualquiera de esos, ¿no? Ya les había comentado que tenemos de acción corta, de acción larga. El de acción corta que era salbutamol, el de acción larga que era salmeterol, pero ahora hay de acción ultra larga, que son fármacos nuevos. Creo que uno de aquí, no estoy seguro. Ahora, los alfa 2 se pueden usar para glaucoma porque aumentan la salida del humor acuoso. Puede ser útil para reducir la presión intraocular. A nivel genitourinario, en la próstata y el esfínter uretral contiene receptores alfa-1A, promueven la continencia urinaria. Entonces, si yo estimulo un alfa-1 y promuevo la continencia urinaria, un bloqueador de alfa-1, si un antagonista, nos puede ayudar en manejo de síntomas obstructivos urinarios como en hiperplasia prostática benigna. ¿Sí? Pero un bloqueador, un antagonista, si no nos confundamos. Porque ahorita estamos en los estimulantes de estos receptores, en los que imitan sus funciones, ¿sí? No en los bloqueadores. Solo lo pongo para efectos. Activación del receptor alfa en el conducto deferente, vesículas seminales y próstata tiene un papel importante en la eyaculación normal.
Ahora hay dos tipos de glándulas sudoríparas, ¿sí? Las apócrinas y las écrinas. Las écrinas son termorreguladoras, están inervados por nervios postganglionares simpáticos, pero habíamos dicho el simpático también puede secretar neurotransmisores como la acetilcolina. Entonces, las écrinas, que son termorreguladoras, están inervados por el simpático, pero son nervios simpáticos que tienen secreción colinérgica, ¿sí? En cambio, las apócrinas, que no tienen funciones reguladoras, que están localizadas, por ejemplo, en las palmas de las manos, que responden al estrés psicológico o estimulación adrenérgica, esas son las que generan aumento del sudor y estimuladas por catecolamina. Ahora, la activación de los receptores beta en las células grasa conduce a un aumento de la lipólisis con una mayor liberación de ácidos grasos libres y triglicéridos. La grasa que nosotros almacenamos se almacena en forma de triglicéridos, ¿sí? Entonces la descomposición de un triglicérido da como resultado ácidos grasos libres y glicerol. Si nosotros estimuláramos los receptores beta, hemos dicho que era el beta 3. Si nosotros tuviéramos un fármaco que estimulara el beta 3 y pudiéramos perder grasa por tomarlo, todo el mundo lo compraría, ¿no? Yo no. Estoy muy... Entonces, si les dijera que hay un fármaco así, quisieran saber cuál es. ¿No? ¿Quieren ser gordos entonces? Soy flaca. Ya, entonces no les voy a decir qué fármaco. Mira, el alfa 2 inhibe la lipólisis. ¿Por qué? Porque disminuye el límite cíclico intercelular. Los simpaticomiméticos mejoran la glucogenólisis en el hígado, ¿sí? O sea, aumentan la glucosa. ¡Qué calor! Está bien, la activación de los receptores beta 2 promueve la captación de potasio por parte de la célula. Esto puede causar una caída del potasio plasmático durante el estrés o puede causar un aumento del potasio plasmático durante el ejercicio. Los receptores beta y alfa 2 están localizados en los islotes pancreáticos. El regulador principal de la secreción de insulina es la glucosa plasmática. Si aumenta, la insulina se dispara. Pero también estos receptores pueden tener implicancia en eso, ¿sí? El beta puede aumentar la secreción de insulina y el alfa 2 puede disminuir la secreción de insulina. Importante, puede ser preventivo. Las catecolaminas son importantes reguladoras de la secreción hormonal de varias glándulas, por ejemplo. Por el beta 1 está estimulada la secreción de renina y es inhibida por el alfa 2. Los adrenoreceptores modulan la secreción de hormona paratiroidea, calcitonina, tiroxina y gastrina. Ahí dice toroxina, pero es tiroxina. Está mal escrito. En altas concentraciones la epinefrina causa leucocitosis. Tienen acción variable a nivel del sistema nervioso central, pero casi no atraviesan la barrera hematoencefálica. Los temblores, la sudoración, ya lo he dicho, es asociado a estimulación periférica, ¿no? De las glándulas. Las catecolaminas de acción indirecta, como las anfetaminas, sí ingresan con facilidad al sistema nervioso central. Y estos efectos varían, pueden ir de alerta leve, elevación del estado de ánimo, insomnio, euforia, anorexia, hasta un comportamiento psicótico completo. ¿Alguien aquí ha consumido cocaína alguna vez? Una sola vez, aunque sea. ¿Alguna droga de ese tipo? ¿Qué le va? Nadie, no. O sea, solo estudian. Es obvio. Pero les va mal en el examen. ¿Cafeína? Sí, la cafeína es un estimulante también. Funciona. Pero no es lo mismo, o sea, no tiene ese poder adictivo como estos, como las metanfetaminas, la cocaína. Estas sustancias son drogas muy psicoactivas y generan mucha adicción porque inhiben la recaptación de serotonina, estimulan la dopamina, o sea, es un montón de cosas. Ahora vamos a hablar de las catecolaminas endógenas de forma específica. Esto en el CATSUM lo habla muy cortito y muy resumido y menciona muy pocas características. Entonces, cuando acabemos del CATSUM vamos a ver el mismo tema, pero del Goodman-Hillon, porque ahí está más específico, ¿sí?
mejor detallado, fármaco por fármaco. Y tienen que saber esto sí, fármaco por fármaco, porque sí se usa mucho en paro cardíaco, en shock, y sí llegan pacientes así, es muy frecuente, muy común. ¿Algunas dudas aquí? Curiosidad. ¿Cuál era el fármaco ese para adelgazar? Ajá. O sea, sí se ha diseñado, sí ha habido fármacos que estimulaban ese receptor y aumentaban la lipólisis, pero tiene muchos efectos. ¿Hace qué? No, sino que o sea, en general tiene muchos más efectos tóxicos que positivos. Entonces sí había, pero no se utiliza más. Lo que ahorita sí está, o sea, sí hay en desarrollo también, pero no han sacado nada, pero ahorita hay fármacos que inhiben, por ejemplo, la absorción de grasa, o algunas personas se toman metformina porque igual inhibe la absorción de cierta cantidad de carbohidratos, mejora la sensibilidad a la insulina, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay maneras, o sea, la única forma de perder grasa es o lo haces de forma natural, haciendo ejercicio y comiendo bien, o usas anabólicos, o usas clenbuterol, o utilizas ese tipo de fármacos que básicamente aceleran tu metabolismo. Sí, mucha gente vende hormonas tiroideas o clenbuterol para bajar de peso, pero no funciona, no se lo recomiendo. O sea, sí funciona, pero no se lo recomiendo, tiene mucho efecto secundario. Ya. Sí, entonces en resumen ese fármaco no existe. Qué lindo. Yo no voy al gimnasio. Por eso no tengo que necesitar bonitas. Si no uso yo soy hipotiroideo, entonces subo de peso rápido. Me cuesta mantener el peso. Yo flaco, ¿no? Es flaquísimo. Qué mentira más grande. Ya no se distraiga. Epinefrina, adrenalina, etcétera. No, es epinefrina, sí, adrenalina. Ya librada por la médula suprarrenal, interactúa con receptores alfa y beta, es un vasoconstrictor y cardioestimulante potente, aumenta la presión arterial sistólica. Después de generar su efecto cronotrópico y inotrópico positivo por los GLUT1, vasoconstricción en múltiples lechos vasculares, ¿sí? Activa el beta 2 en vasos sanguíneos del músculo esquelético, generando vasodilatación, entonces contribuye al flujo sanguíneo durante el ejercicio. La norepinefrina igual es un agonista alfa y beta, tiene un efecto menor en beta 2 versus adrenalina, aumenta resistencia vascular periférica, aumenta presión arterial sistólica y diastólica. Y en este caso sí tenemos activación barorrefleja compensatoria que suele superar los efectos cronotrópicos positivos y mantiene los efectos inotrópicos positivos. La dopamina es un precursor de cualquier catecolamina y posee efectos importantes en la excreción de sodio y la función renal. Su deficiencia en los ganglios basales conduce a Parkinson, ¿sí? Y se trata con un precursor que es la levodopa. Ahora vamos a ver a grandes rasgos algunos fármacos de acción directa. Ya, la fenilefrina, por ejemplo. No es un derivado de catecol, entonces no le inactiva la COM. El catecol o... mucho me olvido la COM. ¿Cómo era? Catecol o... Metiltransferasa. Posee una duración mayor que las catecolaminas, es midriático, descongestivo eficaz. No se utiliza la fenilefrina como descongestivo eficaz, sí, es de la fenilefrina que viene la pseudoefedrina, la que les he mostrado en los antigripales. Sí, es un isómero de ese fármaco, en realidad, y la fenilefrina viene del derivado de la anfetamina, sí, para hacerlo menos y menos potente. La metildopa es un simpático mimético antihipertensivo muy importante. Se utiliza en las pacientes que tienen hipertensión arterial pero están embarazadas, porque muchos fármacos simpaticomiméticos o simpaticolíticos
son teratogénicos, entonces no se suele utilizar en embarazadas, pero la metildopa, que es un antihipertensivo de acción central, es muy usado en ginecología, que siempre es presentado. La sedación es un efecto secundario de los fármacos de acción central, o sea, como la metildopa. Otro fármaco, la dobutamina, que tiene un efecto inotrópico relativamente mayor que el cronotrópico. La pseudoefedrina, que es lo que les decía, uno de los 4 antiómeros de la efedrina, que se utiliza como descongestionante. Ahora, los de acción indirecta. O sea, les había explicado los mecanismos de acción. De nuevo pueden ingresar a la terminación sináptica del nervio y desplazar el transmisor de catecolamina almacenada, o sea, liberan la catecolamina, inhiben la recaptación del transmisor liberado al interferir con la acción de las NET. Por ejemplo, la anfetamina ingresa al sistema nervioso con facilidad y ejerce efectos marcados estimulantes sobre el estado de ánimo, el estado de alerta y el efecto depresivo del apetito. Sus acciones están mediadas por la norepinefrina y hasta cierto punto por la dopamina. Ese tema es largo, chicos, son como 100 diapositivas, creo. Poquito nomás. Y vamos a ver la mitad. Entonces, la mitad hoy y la otra mitad es miércoles. ¿Sí? ¿En qué diapositiva estamos? 34. Yes. Aquí tengo la mitad nada más. O sea, tenemos que ver el 56 el día y las otras el viernes. ¿Sí? Así es el tema. Ya, pero este tema de diapositiva. Este tema de diapositiva. Ya, pues aquí. No, me han hecho enojar por lo que se han copiado. Voy a sacar del libro. No, todo este tema de 100. De libros también. Claro, voy a sacar del Para 80%, del parcial 80% a los diapos y 20% a los. Ya pues 2. Ahí descansito. Pausa. Se va de medio. Somos. Soma de Mecum es como están todos los fármacos agrupados por familias, tienen su ahí en el mismo movimiento de fármaco, entran a Google, ¿sí? Ponen aspirina y luego ponen Vademecum IQB. ¿Era bien de internet? A ver. A ver, ahí entre. Aspirina.bademecum. No, solo aspirina. Aspirina, Vademecum IQB. Vandemecum y QB. Vademecum IQB. Ya sé. Ya, este es. A ver, describe fármacos de familia, mecanismo de acción, te da efectos analgésicos, farmacocinética, contraindicación. Ya, entonces ponen el fármaco seguido de esto y les va a botar la información de la mayoría de los fármacos, casi todos están. Les va a dar su grupo farmacológico, su mecanismo de acción, su farmacocinética, su posología, patologías en las que se usa, dosis, presentaciones, interacciones medicamentosas. Casi toda la información está ahí, sí. Y también hay información de anatomía, pero se usa no para farmacia hasta que se compren un Vademecum físico. Sí, hay algunos buenos, creo que tengo, voy a ver, para que anatomía. Pero ya le dijimos dos. Somos foráneos. Pero se gusta comer. El medicamento luego Bademecum. IQB, no se olviden, les va a salvar en muchas. Metilfenidato es una variante de anfetamina con potencial de uso similar a la anfetamina. Es eficaz en niños con trastorno por déficit de atención e hiperactividad. El modafinil y el modafinil son psicoestimulantes que difieren estructuralmente de la anfetamina y no se conoce por completo su mecanismo de acción. ¿Alguien ha tomado modafinil o modafinilo? Son inotrópicos, estaban de moda un tiempo.
¿No? No, ¿Nunca has tomado? somos normalitos. O sea, no tomo, es que yo tomo una vez. Se suele utilizar esos fármacos para la narcolepsia, sí, es un trastorno de sueño. Pero mucha gente que estudia lo utiliza para no dormirse de noche, para mantenerse. Cuando ustedes estudian, llegan como que no sé, a las 6 horas de estudiar, su atención decae, su capacidad de retención de información disminuye, entonces se cansan, ¿sí? Y estos fármacos, cuando te los tomas, te pueden dejar muy concentrado el doble del tiempo, ¿sí? 12 horas, 16 horas, te quitan el sueño, te quitan el cansancio, te inhiben el hambre, tienen varios efectos, ¿sí? Pero te pueden subir la presión arterial y causar cefaleas. A mí me causaba cefaleas muy intensas, entonces no me permitía hacer ni lo uno ni lo otro, ni descansar, ni estudiar, entonces solo los probé una vez. Creo que costaba como 10 o 12 bolivianos. Y me tomé un cuarto de la dosis que tendría que haber tomado. Así que no se lo recomiendo, no funciona para mí. Entonces estos fármacos inhiben los transportadores de norepinefrina y dopamina, aumentan las concentraciones sinápticas de dopamina, norepinefrina, serotonina y glutamato y disminuyen el GABA. Ahí no vamos a pensar. Ya, se utilizan principalmente para narcolepsia, ¿sí? Puede aumentar la presión arterial, puede aumentar la frecuencia cardíaca, pero generalmente es leve. Ahora, un dato, digamos, interesante sobre la tiramina, que es un subproducto normal del metabolismo de la tirosina, que en el cuerpo actúa como simpático mimético indirecto. Induce la liberación de catecolaminas. Esta tiramina se encuentra en alimentos ricos en proteínas, ¿sí? Y se produce por la descarboxilación de la tirosina. En condiciones normales se metaboliza por la monoaminoxidasa, por vía oral, y tiene baja disponibilidad por el efecto del primer paso, por la hidrolización enzimática. Pero si a un paciente lo tratas con un inhibidor de monoaminoxidasa, por ejemplo, que son antidepresivos, el efecto de la tiramina sí se va a intensificar en gran medida. Entonces, pacientes tratados con inhibidores de monoaminoxidasa, que son antidepresivos, deben evitar ciertos alimentos como carnes y quesos curados. Los antidepresivos tricíclicos inhiben la recaptación de norepinefrina y serotonina en distintos grados. La atomoxetina es un inhibidor selectivo de las NET y se utiliza en trastorno por déficit de atención. Puede causar taquicardia ortostática. La sibutramina es un inhibidor de la recaptación de serotonina y se asoció con un incremento pequeño de eventos cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares, y se retiró del mercado porque se usaba como supresor de la motilidad. La cocaína tiene como acción principal a nivel del sistema nervioso central inhibir la recaptación de dopamina en los centros de placer del cerebro. Y la levodopa es un agonista dopaminérgico de acción central. Ahora, usos terapéuticos. ¿En qué podemos utilizar estos fármacos? Hipotensión aguda, hemorragia grave que nos va a llevar a un shock hipovolémico, arritmias cardíacas, reacciones adversas de antihipertensivos y infecciones. El shock, ¿sí? Típicamente shock cardiovascular. El shock se caracteriza por una reducción crítica de la perfusión de los tejidos vitales y varios efectos sistémicos. La hipotensión, el estado mental alterado, liguria, acidosis metabólica. Las formas principales de shock: el séptico, el cardiogénico y el hipovolémico, aunque en todos los shocks se puede utilizar, ¿sí? La más equilibrada de las catecolaminas es la norepinefrina, ¿sí? Es la que tiene una estimulación más similar por ambos receptores y no genera tantos efectos colaterales como la administración de otros, como la dopamina, por ejemplo. Más usos terapéuticos: estimulación adrenérgica beta, incrementa el flujo sanguíneo, pero aumenta el riesgo de sufrir una isquemia miocárdica. La estimulación adrenérgica alfa aumenta el tono vascular y la presión arterial, pero disminuye el gasto cardíaco, y la dopamina no tiene ninguna ventaja frente a la norepinefrina, ¿sí? Porque genera arritmias y mayor mortalidad. La adrenalina se utiliza por excelencia durante la reanimación cardiopulmonar, ¿sí? Se administra totalmente, 100%, siempre, y así tienen que conocer. Por eso les voy a explicar la adrenalina al final. Vasoconstricción local, por ejemplo, en pacientes con hemorragia digestiva alta. Si no tienen endoscópico en su hospital, pues normalmente se hace lo que se puede, se enfría soluciones fisiológicas,
Se le administra en bolo al estómago a través de una zona nasogástrica para que el frío genere vasoconstricción, pero si no funciona, sí o sí tiene que ser con tratamiento endoscópico, y lo que hacen es inyectarle adrenalina en la zona que está sangrando. Eso genera una vasoconstricción potente y detiene el sangrado completamente. Epinefrina vía tópica en epistaxis refractarias en pacientes con lupus, eso es muy frecuente. Y el otorrino, que suele resolver esas epistaxis, normalmente hace un taponamiento o cauterización de los vasos, pero puede utilizar también adrenalina vía tópica para generar una vasoconstricción potente y mitigar la epistaxis. Los agonistas alfa pueden usarse vía tópica como descongestionante de rinitis alérgico resfriado común, el derivado que hemos visto. Reduce el flujo sanguíneo en la mucosa nasal, pero usualmente va acompañado por hiperemia del rebote. Altas dosis puede generar cambios isquémicos de la mucosa por vasoconstricción arterial. Más usos, asma y EPOC. Sí, ya les había explicado, el salbutamol, el salmeterol, etc. Eso es el indacaterol, que es el de acción ultraprolongada, ¿no? Mediatequina, el beta-2, ¿sí? Para anafilaxia también se puede utilizar, sí, se puede utilizar intramuscular la adrenalina en esos pacientes que tienen una reacción alérgica muy potente. Los alérgicos a la abeja suelen ser los que desencadenan ese broncoespasmo una vez que les pica, y a ellos sí se les puede aplicar intramuscular. O cualquier reacción mediada por inmunoglobulina E, ¿sí? La inmunoglobulina E hace que los mastocitos liberen sus gránulos de histamina, y la histamina son los que causan el angioedema, el broncoespasmo y todos los síntomas típicos de una alergia. Ahí dice cronoespasmo, pero es broncoespasmo. Cuidado, se equivoca. Congestión de la membrana mucosa, angioedema, hipotensión grave, y se da con la administración parenteral de epinefrina, 0,3 a 0,5 miligramos. La otra clase práctica vamos a ver principales vías de administración y formas farmacéuticas en una clase práctica. Si es cápsula, si es tableta, etcétera, 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 etcétera. Y vías parenterales, cuáles se pueden utilizar, para dejarlo más claro. Pero la siguiente creo que es feriado, ¿no? El otro viernes, este viernes a ver. Sí. Entonces, de aquí a 2 viernes vamos a ver eso. Más usos terapéuticos, la fenilefrina es un agente midriático, se utiliza en colegio para facilitar el examen de rutina. El glaucoma responde a una variedad de simpaticomiméticos. A nivel del sistema nervioso central, las anfetaminas generan un aumento del estado de ánimo, son euforizantes, mejoran la alergia y desplazan el sueño. Se usan para el tratamiento de narcolepsia, si es un trastorno del sueño, se quedan dormidos en cualquier lado. El modafinilo y el modafinilo son sustitutos de la anfetamina, pueden causar cambios de humor excesivo, insomnio y tienen un potencial abuso. En el trastorno por déficit de atención y de actividad también se ha considerado usar el modafinilo y modafinilo, pero no tiene permiso de la FDA todavía. Suelen darse dosis bajas de metilfenidato en el TDAH. Ya, esta es la última y aquí vamos a quedar. Y aquí es Goodman-Hillman, ¿sí? Hasta ahí la cápsula. Entonces aquí es Goodman-Hillman. Esto ya va a ser más específico de cada catecolamina. Aquí vamos a hablar de la epinefrina, potente estimulador de receptores alfa y beta, o sea, acciones sobre el corazón, músculo vascular, efectos sobre la presión arterial, incrementa la sistólica más que incrementar la diastólica, es inotrópico y cronotrópico positivo, genera vasoconstricción en precapilares de la piel, en mucosa, riñón, vasoconstricción venosa. Dosis pequeñas pueden bajar la presión arterial y generar la descarga vagal compensatoria, ¿no? Puede reducir la frecuencia cardíaca en el punto más alto que aumente la presión arterial. Entonces la absorción es lenta después de una inyección subcutánea por la vasoconstricción local que genera. Si nos pasamos de dosis vamos a generar una necrosis en esa zona, no se va a absorber el fármaco. La frecuencia cardíaca, el gasto cardíaco, el volumen sistólico y el trabajo ventricular izquierdo aumentan como resultado de estimulación cardíaca directa. Se incrementa también el retorno venoso del corazón, por eso aumenta el gasto cardíaco. Genera vasoconstricción de capilares y venillas, disminuye notablemente el flujo sanguíneo
en la piel, en las manos y pies. En dosis terapéuticas, el flujo sanguíneo músculo esquelético se incrementa. ¿Sí? Y en esta diapo vamos a quedar y vamos a continuar la siguiente, que va a ser más de lo mismo, así que estudien.